Lo dijo él. A primera hora. Hola a todas y todos, bienvenidos al último día del año, 31 de diciembre ya del año 2025, empezamos el año 2026. Vamos a ver en este programa cuáles han sido los hechos más relevantes desde la visión de Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron. Muy buenos días, un saludo igual a todos quienes nos acompañan. Sí, es el último día del año, estamos aquí con muchísimo gusto de compartir un poco lo que se ha venido dando en muchísimos espacios, ¿no? Un resumen de lo que fue el 2025. Bueno, y ha sido un año complejo, Anabel, ¿no? Un año en el que en temas políticos hemos atravesado muchísimas situaciones, hemos tratado de sacar alguna información de la más relevante para poderles comentar y hacer un recuento de los años del año 2025. Evidentemente, temas que pasan, que han dolido muchísimo, pero también temas que están relacionados, yo diría que con casi que con esperanzas de control social, ¿no? De levantamientos, de protestas, de manifestaciones que de alguna manera dan la pauta de que la ciudadanía, digamos, no está del todo aceptando ciertas situaciones, ¿no? Vamos a recordar qué es lo que ha pasado, lo más relevante que ha pasado en el año 2025, y empecemos con esto que fue el telón de fondo del año 2025, y es el tema de la violencia, de cómo vivimos la inseguridad en este año que está por terminar, y qué es lo que ha hecho el gobierno nacional y el Estado como tal, ¿no es cierto?, para poder, si se quiere, eliminar es complicadísimo, pero reducir o enfrentar este tema de inseguridad y de delincuencia. El año 2025 es oficialmente el año más violento en la historia del país, de acuerdo a cifras de la Policía Nacional. Entre el 1 de enero a finales de noviembre, es decir, no contamos todavía diciembre, se registraron alrededor de 8.272 homicidios, y el país cierra, Anabel, con 10.630 asesinatos. Sí, realmente es un panorama y un escenario muy doloroso, hay que decirlo. Desolador. Es desolador. El país además se ubica como el 6º país más violento del mundo. Y realmente creo que eso es un tema para señalar como digamos, una de las situaciones más complejas que vive el país, porque precisamente en campaña durante este año, las dos fuerzas que estuvieron, digamos, que llegaron a la segunda vuelta, y una vez que el actual presidente ganó esta segunda vuelta, prometió al país cambiar esa realidad, ¿no? Incluso se habló de más o menos en qué tiempos se iba a reducir este porcentaje, y realmente lo que ha pasado es todo lo contrario. Entonces, es lamentable que el país no cuente, digamos, con una política eficaz para el combate al crimen organizado, que hoy incluso, y de eso hablaremos más adelante, que hoy incluso todo esto se concatena con la crisis en el sistema judicial, que sin un sistema judicial que sea independiente y que no permita la impunidad, tampoco se puede combatir el crimen organizado. De eso ya hablaremos. Pero en realidad creo que este tema de la violencia en el país es uno de los temas de los que hay que hablar, precisamente porque lo que esperamos es que para el 2026 realmente se apliquen medidas, se tomen medidas que signifiquen cambiar esta realidad. Yo concuerdo, cuando algo está mal, digamos, casi que como cuando estamos enfermos, los demás órganos empiezan a tener también ciertos malestares. En el Ecuador pasa lo mismo, ¿no? En este país en el que, claro, el telón de fondo, decíamos, es el tema delincuencial, el tema del narcotráfico, y esto se ha evidenciado también en la última o en la reciente crisis judicial que estamos viviendo, en la que se plantea esta idea de que incluso la justicia esté tomada por el narcotráfico. Pero ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Digamos, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno para intentar paliar este problema? Bueno, se han tomado algunas acciones, Anabel. Una de ellas es evidentemente la declaratoria de conflicto armado interno, que fue en el año 2024, y que en este año 2025 hay que recordar
que se dejó de citar tanto, digamos, dentro de los decretos de estado de excepción, porque la Corte Constitucional de alguna forma ha ido poniéndole freno a esta causal constitucional para declarar estados de excepción, señalando que conflicto armado interno, digamos, no tenemos, en tanto no existen los requisitos de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos para que esto sea así. Esto no significa que no tengamos una situación de extrema gravedad dentro del país, pero conflicto armado interno no es, dice la Corte Constitucional, y de alguna manera le ha ido poniendo freno a esta causal al Ejecutivo. Tanto es así que hemos tenido 6 estados de excepción en el año 2025 y de ellos solamente el primero habló del conflicto armado interno, el resto ya se concentró en la grave conmoción interna, que es de esta causal de la que siempre tomamos mano. Una normalización de los estados de excepción, cuando los estados de excepción deberían ser eso, excepcionales, ¿no? Pero en el país teníamos ahí un dato, por ejemplo, de que ¿cuántos días ha estado una provincia sin estado de excepción durante este año? Ese es un dato súper interesante que hemos sacado. Durante el año 2025, Anabel y queridos oyentes, por ejemplo, las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí y El Oro han estado tantas veces en estado de excepción, porque claro, los estados de excepción tienen 60 días y luego se renuevan por 30 días más, es decir, hay alrededor de 6 meses un mismo estado de excepción y luego viene otro. Estas provincias, Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro, han estado 6 días sin estado de excepción. Es decir, el 99.9% de los días han estado en estado de excepción, y eso evidentemente debería de llamarnos la atención, primero porque es una ruptura del Estado constitucional, ¿no? Es una suspensión del Estado constitucional. El estado de excepción no debe ser normalizado. Y segundo, porque tampoco ha generado ninguna consecuencia. Sí, o sea, con las cifras que acabamos de citar respecto a lo que implica el crimen en el país, los homicidios en el país, ubicados nada más y nada menos que en el sexto puesto de países más violentos del mundo. Eso implica que los estados de excepción no han tenido resultados, y la Corte ya lo ha dicho, ¿no? Uh-huh. Que definitivamente hay que buscar la forma adecuada para enfrentar el crimen organizado, porque pasar de estado de excepción a estado de excepción no ha contribuido en nada precisamente a cambiar esa realidad. Un poco estos temas también se concatenan, ¿no? Definitivamente con otros, ¿no? Tal vez hablar de lo que significó la protesta social que tú señalabas, ¿no? El paro nacional que tuvimos aquí en el país, que realmente, digamos, de conformidad con los hechos y la historia, es quizás uno de los paros más largos que ha tenido el país, ¿no? 31 días, ¿no? Que tuvo quizás su epicentro en Imbabura y principalmente en Otavalo, ¿no? Y todo lo que significó estas protestas, ¿no? Que se originan por esta decisión del Ejecutivo de quitar el subsidio al diésel, pero que evidentemente el país vivía una situación en donde existían otros temas que también motivaron la protesta social: la crisis de salud, el tema de un sinnúmero de situaciones que vivía el país. Incluso recordemos que un poco antes del paro hubo esta desvinculación de 5,000 servidores públicos. O sea, realmente era un contexto y un ambiente en donde había mucha desazón, ¿no? Y entonces la protesta social no deviene solamente de la eliminación del subsidio del diésel, desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Este paro nacional, en efecto, que sucede en el mes de septiembre del año 2025, y que, como bien señala Anabel, surge como detonante la eliminación del subsidio al diésel, que sin duda alguna fue uno de los ajustes más importantes en términos económicos que tuvo el Ejecutivo durante este año, sobre todo porque logró algo histórico, ¿no? Es decir, que este ajuste, que varios gobiernos lo intentaron y no lo lograron, él lo logra, pero evidentemente lo logra con saldo en contra, ¿no? Con un saldo en contra no solamente en todo lo que se perdió, digamos, todo aquello que implicó el paro nacional, que, como bien señaló Anabel, duró 31 días, un paro excesivamente largo, pero además un paro que tuvo también un costo de vidas, ¿no? Murieron 3 personas inicialmente
dentro del paro nacional, José Guamán, Efraín Fuérez y Rosa Paqui. Y este dato es interesante, Anabel. El 27 de diciembre, es decir, hace un par de días nada más, muere también Edison David Farinango, quien resultó gravemente herido durante el paro y estuvo durante estos 2 meses intentando recuperarse y evidentemente terminó en su fallecimiento. Entonces, claro, el paro nacional tuvo un saldo negativo en cuanto a las 4 muertes en este momento, ¿no es cierto?, a los heridos, a las detenciones, y también un saldo negativo, Anabel, para la misma consulta popular que el presidente planteó un mes después. Sí, definitivamente. El paro nacional, la respuesta, la represión fue muy fuerte. Hubo 391 vulneraciones de derechos humanos, 473 personas heridas, 16 desapariciones temporales y 206 detenciones. Y en efecto, tal como dice Jimena, tuvo un impacto en la consulta popular que fue convocada para el 16 de noviembre y que además justamente en una de las provincias en donde fue más evidente o en donde el paro fue más fuerte, fue una de las que con mayor, digamos, porcentaje votó por el no en la consulta popular. Yo creo que tampoco podemos dejar de mencionar, previo a la consulta popular, la marcha del agua de Cuenca, ¿no? Que creo que Quinto Río. Que fue un hecho que nos dio muchísima luz a un país desolado por no solamente por el tema delincuencial, sino también por el manejo político. Y claro, esta marcha de Cuenca fue una iniciativa ciudadana que despertó mucho, me parece a mí, el tema de la esperanza, ¿no? Sí, definitivamente, sobre todo cuando, bueno, de cierta manera en la consulta popular que se planteaban 3 preguntas sobre referéndum y una sobre ir hacia una asamblea constituyente, en cierta medida no se decía para dónde caminaba la propuesta de una constituyente, qué podría plantearse en una nueva constitución. Sin embargo, sí habían temas que la ciudadanía tenía claro, ¿no? Por ejemplo, precisamente lo que podría significar los derechos de la naturaleza. Y por eso quizás el tema del Quinto Río, de todo lo que significó esta protesta tan importante, donde la ciudadanía se unió de una forma realmente desde quienes estábamos, digamos, no estábamos allá, pero pudimos ver algo de una unidad fantástica. Entonces, creo que había como esta conciencia de que había que defender o hay que defender la naturaleza. Y en este caso, eso generó un proceso unitario bastante importante allá en Cuenca, ¿no? Y derivó precisamente en la primera gran derrota del gobierno en este año, que fue esta votación dentro de la consulta popular. Hay que recordar que se plantearon 4 preguntas, 3 de reforma constitucional, la eliminación de la prohibición de las bases militares, la reducción de los asambleístas y la eliminación del fondo partidario, y una pregunta de asamblea constituyente, es decir, se nos preguntó si queríamos ir a una asamblea constituyente para modificar la constitución, y en todas estas preguntas ganó el no. Me parece que vale destacar el tema de la Asamblea Constituyente con más del 60%, ¿no? El 62% dijimos que no queríamos una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución y el 38% señaló que sí. Y esto, evidentemente, siendo que esta era la pregunta más importante para el Ejecutivo, constituyó pues una derrota electoral que me parece a mí, Anabel, no sé qué opinas tú, que todavía pesa, digamos, ¿no? Que todavía va generando cola, va generando secuelas dentro de lo que está ocurriendo ahora incluso, porque se habla de que el presidente ha perdido, digamos, se ha generado una disminución de ese apoyo popular que vino desde febrero de este año y que era un apoyo popular, digamos, fuerte, ¿no? Sí, yo creo que incluso en algún momento, con toda la situación que ha pasado, ¿no? El tema de que no hay eficacia en el combate al crimen organizado, de que se han dado un sinnúmero de casos de corrupción, de que no hay, y creo que esto es lo que más, de cierta forma, se señala, de que no hay una conexión entre el Ejecutivo, quien hace cabeza en el Ejecutivo, y la realidad del país y los problemas que vive el país, ¿no? Entonces, frente a todos estos hechos, muchos analistas, muchos expertos decían, ¿cómo puede aún la ciudadanía darle un apoyo total y un apoyo ciego pese a todas estas circunstancias, ¿no?
Y en realidad la consulta popular lo que demostró es que la ciudadanía más bien está como muy clara de que sí hay apoyo frente a una ejecución, a un tema de gobernar, de enfrentar los problemas. Si no hay eso, pues de una u otra forma ya no hay esta confianza que en determinado momento sostenía el gobierno nacional y que en números estaba ahí presente. Vamos corriendo contra el tiempo para contarles algunos temas también que han sido relevantes durante el año, así resumiendo. Evidentemente el tema de corrupción, que ya más o menos lo topó Anabel, es un tema que ha surgido muchísimo, ha dado mucho de qué hablar. El tema Progen y el tema Helbert también, ¿no es cierto? Que son estos sobre todo escándalos de corrupción que ha tenido el gobierno nacional y que me parece que tampoco han sido, digamos, muy bien abordados por parte de la Asamblea Nacional. No se ha fiscalizado, si se ha intentado fiscalizar, se ha intentado cubrir de alguna manera esto a efectos de que no haya una investigación real de lo que está ocurriendo y evidentemente esto también preocupa, ¿no? Porque los temas de corrupción vienen ligados también a lo que puede o no puede hacer el gobierno con una Asamblea Nacional que en este momento sigue teniendo una mayoría, pero que es una mayoría débil en el fondo. Sí, definitivamente creo que los casos Progen, el caso Helbert, el caso también del IES, de estos pagos que se hicieron a ciertas prestadoras de servicios privadas, que la Contraloría incluso ha determinado ahí una glosa, han generado un impacto en la ciudadanía, digamos, en la visión que se tiene de cómo se maneja el país y esto realmente, además, tiene mucho que ver también con la crisis en el sistema de salud, el hecho de que existan personas con enfermedades catastróficas, con enfermedades huérfanas o raras, que no puedan acceder a los tratamientos de diálisis y un sinnúmero de a los medicamentos que requieren para salvaguardar su vida, su integridad. Entonces, contrasta, ¿no?, estos temas de corrupción que están y deben ser investigados a fondo con el hecho de que en cambio no se asigne el presupuesto adecuado, haya un desabastecimiento de medicinas y todo ese tipo de situaciones que realmente duelen. Como dice Jime, estamos contra el tiempo, pero no quisiera dejar de mencionar algo que en el país fue clave. La sentencia a 34 años y 8 meses a los responsables de la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. Sí, una sentencia que de alguna forma también se ha visto de manera positiva porque va mostrando que se puede luchar contra el tema de la impunidad, ¿no es cierto?, contra algo que se ha señalado mucho por parte de organismos internacionales y son algunos episodios de vulneraciones de derechos humanos en el país. Esta sentencia, Anabel, además de que sanciona, condena, digamos, a los responsables como miembros de Fuerzas Armadas, también creo que es importante una de las medidas de reparación que se ordenan en este sentido es capacitación en derechos humanos a la policía, a las Fuerzas Armadas en general. ¿Para qué? Para lograr que se protejan los derechos en el contexto tan complicado en el que vivimos, ¿no? Esto de aquí creo que podría, si se lleva bien, evidentemente, abonar a que todo esto de alguna manera se reduzca. Ya nos vamos. Solamente el granizo tostado del año. Yo sé que esto es un tema reciente, pero es un tema que ha dado mucho de qué hablar y creo que es un granizo tostado, Anabel, que puede ser interesante seguirlo analizando en el año 2026 incluso, y es el caso Mario Godoy y la crisis judicial. Sí, definitivamente no podíamos cerrar el programa sin hablar de la crisis judicial que enfrenta hoy el país, en donde se ha señalado por parte del exdirector provincial del Consejo de la Judicatura se hizo un pedido, una petición, hay un audio en donde, digamos, se le solicita a un juez anticorrupción, el juez Carlos Serrano, pronunciarse de tal o cual forma frente a un caso connotado en el país de un serbio
en el caso Euro 24, un caso de narcotráfico, de lavado, en un caso en donde confluyen una serie de situaciones que tienen que ver precisamente con la economía del narcotráfico, algo que se requiere combatir en el país, y sin embargo, lo que hoy está en duda es que sea el propio Consejo de la Judicatura el que esté permeado por el crimen organizado. Ahora sí nos vamos, les agradecemos muchísimo la sintonía durante el año 2025, a todas las personas que nos acompañan en nuestras redes sociales, en YouTube. Muchísimas gracias y esperemos tenerlos en el año 2026. Ahí estamos. Ahí estamos. Claro, yo pedía, no se vayan, que no se vayan las chicas, que no se vayan las chicas. Yo soy el bendito aquí entre las damas, entre Andre, Anabel y Jimena. Quiero primero enviarles mi salutación a ustedes tres, porque, a ver, Jimé, corríjame si estoy equivocado. Este año empezamos con Tostando en Armónica, enero, ¿verdad? En enero, justamente en enero. Pero miren ustedes, cómo en enero ustedes se integraron al equipo. Andrés se integra el 6 de enero y a lo largo de este año se ha convertido en mi compañera de fórmula, en mi contertulia aquí en el noticiero, y obviamente también Tostando Granizo, que a través de una conversación previa que tuve primero con Anabel y luego con Jimena, finalmente concretamos la idea, y créanme, yo estoy maravillado con el aporte que significa que ustedes con su visión desde el conocimiento jurídico, desde el conocimiento político, desde el conocimiento de los feminismos inclusive, participen obviamente de nuestro espacio, de este noticiero, y permitan enriquecer el debate político sobre aquello. Así que a las tres Dios les pague, Dios les pague por haberse sumado este año, y por supuesto en 2026, Dios mediante, la idea es seguir por más, damas, Absolutamente, muchísimas gracias, Fabricio, a ti por darnos el espacio, a Andrea también por formar parte de este lindo equipo. Yo me quedo muy feliz también por la sintonía de todos ustedes. Muchísimas gracias, y que el año 2026 nos acompañe y sea un gran año. Sí, igual ratifico y me sumo a las palabras de Jimena. Agradecemos formar parte de este espacio. Creo que este espacio durante este año ha jugado un papel fundamental. El tema de que derechos humanos, en la crisis de salud, un sinnúmero de situaciones que aquejan al país se hayan puesto como en primera plana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.